querido, ¿estás en casa? Después de un duro día de trabajo, la mujer apenas podía mantenerse en pie. Su esposo no estaba en casa, pero al asomarse al baño, la mujer sonrió al ver una bañera caliente con espuma y una bandeja con frutas. Pero tan pronto como tocó el agua, recordó las palabras de la gitana de esa mañana, a las que no había dado importancia: un hombre amado y un baño caliente, el veneno más dulce. Y en ese momento sintió. Dolores López siempre había creído en los cuentos de hadas. En esas historias donde la chica conoce a su príncipe y viven felices para siempre. Su príncipe era Álvaro, alto, de cabello oscuro, con penetrantes ojos marrones que alguna vez la miraron con tanta ternura que le cortaba la respiración. Aún en la escuela, cuando ella era apenas una chica callada de 9º grado y él un popular estudiante de último año, Dolores se enamoró de él en secreto y sin esperanzas. Memorizaba cada una de sus palabras, cada mirada, cada sonrisa que regalaba a los demás. Pero entonces él ni siquiera sabía de su existencia. 5 años después de la graduación pasaron volando. Dolores terminó la universidad, consiguió trabajo como mesera en un pequeño café en el centro de la ciudad y casi se resignó a la idea de que su amor de la escuela quedaría solo como un recuerdo. Y entonces ocurrió el milagro, se encontró con Álvaro de nuevo. Sucedió una tarde lluviosa de otoño, cuando ella regresaba a casa después de su turno. Él estaba parado en la parada del autobús, empapado hasta los huesos, con una expresión perdida en el rostro. Dolores lo reconoció de inmediato, aunque Álvaro había cambiado. Se veía cansado, envejecido, como si la vida lo hubiera aplastado con una aplanadora pesada. ¿Álvaro?, llamó ella con incertidumbre, acercándose. Él levantó la mirada, y en sus ojos brilló la sorpresa. Estudiamos en la misma escuela, ¿verdad? Sí, sonrió ella, sintiendo como su corazón latía desbocado. No esperaba encontrarte aquí. Soy Dolores. Comenzaron a conversar. Álvaro le contó sobre su vida, cómo después de la escuela construyó un negocio exitoso, se casó, compró una casa. Y luego todo se derrumbó. Su esposa Verónica resultó no ser quien decía ser. Le fue infiel, tejió intrigas y al final, mediante hábiles manipulaciones, le quitó todo en el divorcio: la casa, el negocio, el auto. Álvaro quedó sin nada, desilusionado y vacío. Simplemente no entiendo cómo pasó esto, decía él entonces, y Dolores veía el dolor en sus ojos. Pensé que la amaba. Que ella me amaba. Pero resultó que para ella yo era solo una forma de enriquecerse. Dolores lo escuchaba y su corazón se partía de compasión. Quería abrazarlo, consolarlo, decirle que todo estaría bien. Y lo hizo. Desde esa tarde comenzaron a verse. Dolores apoyaba a Álvaro, lo ayudaba a recuperarse, le infundía esperanza. Él encontró un nuevo trabajo, comenzó a sonreír de nuevo, y 6 meses después le propuso matrimonio. Dolores, tú eres la única que estuvo a mi lado cuando estaba en mi peor momento, dijo él, arrodillándose. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Ella dijo sí sin pensarlo ni un segundo. Entonces le parecía que al sacar a Álvaro del abismo, se había ganado su amor para siempre. Que él le estaría agradecido, que serían felices. Pero la realidad resultó ser completamente diferente. Habían pasado 2 años desde su boda, y Dolores cada vez más se sorprendía pensando que algo había salido mal. Álvaro se había vuelto distante otra vez, frío, como si entre ellos hubiera crecido un muro invisible. Casi no hablaba con ella, pasaba horas en su teléfono o miraba un punto fijo, sumido en sus pensamientos. Y hace un mes lo despidieron del trabajo. Desde entonces la atmósfera en su pequeño apartamento se había vuelto completamente insoportable. El día de hoy había sido especialmente duro. En el café había muchos clientes, un grupo ruidoso de estudiantes, varios empresarios que la apuraban con cada pedido, y una pareja anciana que no podía decidirse sobre qué postre elegir. Dolores corría entre las mesas, tratando de complacer a todos, y al mediodía se sentía exprimida como un limón. Cuando finalmente llegó el descanso,
Prácticamente se dejó caer en el sofá de la sala de descanso, cerró los ojos y suspiró profundamente. Necesitaba llamar a Álvaro. Quizás hoy estaba de buen humor. Quizás podrían hablar como personas, sin tensión ni cosas no dichas. Dolores sacó el teléfono del bolsillo de su delantal y marcó su número. Los tonos se alargaban uno tras otro, y Álvaro no respondía. Primer tono, segundo, tercero. Quinto. Dolores dejó el teléfono sobre sus rodillas y se quedó mirando la pared. Otra vez. Estaba ignorando sus llamadas otra vez. ¿Qué le estaba pasando a Álvaro? ¿Por qué se había vuelto tan diferente? ¿Por qué esa persona que alguna vez la miraba con gratitud y ternura ahora la evitaba, como si ella fuera la fuente de todos sus males? Amiga, ¿qué te pasa? La voz de Elena sacó a Dolores de sus pensamientos. Levantó la mirada. Elena estaba parada en la puerta de la sala de descanso, con una expresión de preocupación en el rostro. Eran amigas desde la escuela. Elena siempre había estado allí, en los buenos y malos momentos. Ahora ella también trabajaba en este café y a menudo pasaban los descansos juntas. Hoy estás como distraída, continuó Elena, sentándose junto a ella en el sofá. Toda nerviosa. ¿Qué pasó? Dolores se encogió de hombros, tratando de encontrar las palabras. No sé. Solo. Miró nuevamente el teléfono que descansaba sobre sus rodillas. Solo que todo está saliendo mal de alguna manera. ¿Peleaste con Álvaro? Preguntó Elena con cuidado. No, Dolores negó con la cabeza. O mejor dicho, ni siquiera discutimos en realidad. Se ha vuelto extraño, ¿entiendes? Silencioso, frío. Casi no hablamos. Antes al menos me preguntaba cómo había sido mi día, se interesaba por algo. ¿Y ahora? Ahora solo permanece en silencio. Mira su teléfono o se va a otra habitación. Y cuando intento hablar con él, o me ignora o me contesta de mala manera. Elena suspiró y puso su mano sobre el hombro de su amiga. No es sorprendente, Dolores. Tú misma dijiste que lo despidieron del trabajo. Eso es un golpe fuerte al ego, especialmente para un hombre. Ahora tiene que empezar todo de nuevo, buscar un nuevo lugar. Es estresante. Quizás solo está preocupado y no sabe cómo lidiar con eso. Lo entiendo, Elena, dijo Dolores en voz baja, y las lágrimas traicioneras se acercaron a sus ojos. Pero yo no tengo la culpa de eso. Se comporta como si yo lo hubiera despedido. Como si yo fuera la culpable de todos sus problemas. Y yo trato de apoyarlo, le digo que todo se arreglará, que saldremos adelante. Pero parece que no le importa. Ni siquiera contesta mis llamadas. Se quedó en silencio, luchando contra las lágrimas. Elena la abrazó por los hombros. Escucha, amiga, dijo ella suavemente. Los hombres son así a veces. Cuando tienen problemas, se encierran en sí mismos, se vuelven espinosos. Eso no significa que hayan dejado de amar. Solo necesitan tiempo para recuperarse. Habla con él esta noche. Con calma, sin reproches. Dile que estás allí, que pasarán por esto juntos. Sé paciente. Dolores asintió, secándose los ojos. Tienes razón. Solo tengo miedo, Elena. Miedo de estar perdiéndolo. Esperé tanto tiempo por esto, estar con él, amarlo. Y ahora que está a mi lado, siento que se me escapa. Como si yo fuera de nuevo esa chica de 9º grado que lo mira desde lejos y no puede alcanzarlo. No digas eso, dijo Elena firmemente. No eres esa chica. Eres su esposa. Han pasado por mucho juntos. Y tú lo sacaste de ese agujero negro en el que quedó después del divorcio con Verónica. Él lo recuerda, estoy segura. Solo que ahora está pasando por un periodo difícil. Dale tiempo. Dolores quería creer en las palabras de su amiga, pero por dentro todo se contraía de ansiedad. Asintió, tratando de sonreír. Gracias, Elena. De verdad, gracias. No sé qué haría sin ti. Vamos, sonrió Elena.
¿Para qué están las amigas sino para apoyar en los momentos difíciles? Tomemos un café y volvamos al trabajo. Al menos te distraerás un poco. Fueron hacia la cafetera y Elena sirvió 2 tazas de café fuerte y aromático. Dolores tomó su taza, dio un sorbo y sintió como el calor se extendía por su cuerpo. El café estaba bueno. Cerró los ojos, disfrutando el momento de paz. «Sabes», habló Elena nuevamente, «vi a tu Álvaro ayer». Dolores abrió los ojos bruscamente. ¿Dónde? En el centro, cerca del centro comercial. Estaba parado en la entrada, hablando por teléfono. Se veía. No sé, como tenso. Quise acercarme, saludar, pero estaba tan concentrado en la conversación que no quise interrumpir. ¿Con quién estaba hablando? Se tensó Dolores. ¿Cómo voy a saberlo? Se encogió de hombros Elena. No escuché. Pero se veía serio. ¿Quizás era algo relacionado con el trabajo? Puede ser, dijo Dolores con incertidumbre, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. Álvaro no le había contado sobre llamadas importantes, sobre reuniones. En realidad casi no le contaba nada. Este pensamiento hizo que su corazón se contrajera aún más. Dolores, no te atormentes, dijo Elena al notar la expresión de su rostro. Quizás simplemente no quiere agobiarte con sus problemas. Los hombres hacen eso, piensan que nos protegen al no contarnos todo. O están ocultando algo, pronunció Dolores en voz baja. No pienses así, dijo Elena con firmeza. Te estás atormentando. Habla con él hoy. Todo se aclarará. Terminaron el café y volvieron al salón. El resto del turno pasó rápido. Dolores trataba de concentrarse en el trabajo, sonreír a los clientes, cumplir los pedidos rápidamente. Pero sus pensamientos volvían constantemente a Álvaro. Cuando el día de trabajo finalmente llegó a su fin, Dolores se cambió de ropa, se despidió de Elena y salió a la calle. La tarde estaba fresca, el cielo cubierto de nubes grises. Normalmente tomaba el autobús para llegar más rápido a casa, pero hoy decidió caminar. Necesitaba tiempo para pensarlo todo, reunir sus pensamientos antes de hablar con su esposo. Dolores caminaba por las calles conocidas, sumida en sus reflexiones. ¿Por qué todo había cambiado tanto? ¿Cuándo exactamente su relación comenzó a resquebrajarse? Quizás había pasado por alto algo, ¿no había notado algún momento importante? ¿O era inevitable? Dolores se detuvo en el semáforo y miró su teléfono. Ningún mensaje de Álvaro. Nada. Suspiró y continuó su camino. Quizás Elena tenía razón. Quizás solo necesitaba armarse de paciencia y esperar a que esta racha negra terminara. Después de todo, lo amaba. Todavía lo amaba tan intensamente como en la escuela, cuando lo vio por primera vez en el pasillo y pensó que era el chico más guapo del mundo. Pero en el fondo Dolores sentía que no era solo por el trabajo. Algo más estaba sucediendo, algo de lo que Álvaro no le hablaba. Y ese secreto la asustaba más que nada. Se acercó a su edificio, subió al 3er piso y se detuvo frente a la puerta, armándose de valor. Ahora entraría y hablarían. Le diría que lo amaba, que superarían todo juntos, que no le importaba el dinero o el trabajo, solo le importaba a él. Quizás eso ayudaría. Quizás él se abriría con ella y volverían a estar cerca. Dolores respiró profundamente, insertó la llave en la cerradura y empujó la puerta. Desde el interior del apartamento se escuchaba música a todo volumen. Atravesó el pasillo, se quitó la chaqueta y se dirigió a la cocina, de donde venía la luz y sonaba una melodía alegre. En el umbral de la cocina Dolores se quedó petrificada. Álvaro estaba junto a la estufa, revolviendo algo en una sartén. Vestía ropa casual, el cabello ligeramente despeinado, y en su rostro jugaba una sonrisa. Una sonrisa. Dolores no lo había visto sonreír hacía tanto tiempo que por un momento simplemente se quedó allí, sin creer lo que veía. Álvaro se dio la vuelta y la vio. Su sonrisa se amplió. «Hola, querida», dijo él y se acercó a ella, besándola en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu día?».
Dolores estaba atónita. Esto era tan inesperado, tan diferente de las últimas semanas de su vida juntos, que no encontró de inmediato qué responder. Muy cansada, finalmente logró decir, forzando una sonrisa. Álvaro asintió, todavía sonriendo, y volvió a la estufa. Decidí preparar la cena. Creo que te gustará. Tu favorito, pollo con verduras. Dolores lo miraba, y en su alma nació la esperanza. Quizás todo no estaba tan mal. Quizás él realmente estaba tratando de arreglar su relación. Quizás esta noche sería un punto de inflexión. Te ves feliz, dijo ella con cuidado, temiendo espantar su buen humor. ¿Encontraste trabajo? Álvaro se giró bruscamente. La sonrisa desapareció de su rostro, como si nunca hubiera estado allí. Sus ojos se oscurecieron. Otra vez con el trabajo, pronunció fríamente. Dolores sintió como todo se contraía por dentro. No. No otra vez. No, yo solo. No, no encontré, la interrumpió Álvaro, y en su voz sonaba la irritación. ¿Estás contenta? Sigo siendo un patético desempleado fracasado. Solo quería alegrarte, hacer algo agradable. Pero aparentemente fue en vano. Se me arruinó el humor. Apagó la estufa, arrojó la toalla sobre la mesa y se secó las manos con un movimiento brusco. Dolores dio un paso hacia él, extendiendo los brazos. Álvaro, aprecio mucho que quisieras preparar la cena, intentó abrazarlo. De verdad lo aprecio. No quise, pero Álvaro se apartó de ella, como si su toque le fuera desagradable. No es necesario, la cortó. Quería al menos distraerme de haberme convertido en una persona patética que recibe rechazos en todas partes. ¿Y tú? Tú lo arruinaste todo otra vez. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Dolores escuchó cómo se cerró de golpe la puerta del dormitorio. Se quedó sola en la cocina, y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Ya no había fuerzas para luchar con él, discutir, justificarse. Álvaro era un maestro de la manipulación, sabía cuándo ser cariñoso y cuándo jugar el papel de víctima. Y lo usaba hábilmente, haciéndola sentir culpable incluso cuando no tenía culpa alguna. Dolores se secó las lágrimas, se acercó a la estufa y miró el pollo medio crudo. Terminó de preparar la cena, pero no comió. Había perdido el apetito. Simplemente guardó todo en el refrigerador, apagó la luz de la cocina y pasó a la sala. No podía dormir en la misma cama con Álvaro después de semejante pelea. Dolores sacó una manta del armario, la extendió sobre el sofá y se acostó, mirando fijamente el techo. El sueño no llegaba. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, sin darle paz. ¿Quizás ella realmente estaba haciendo algo mal? ¿Quizás necesitaba ser más sensible, más paciente? Pero ¿cuánto más podía soportar? ¿Cuánto más podía caminar por este campo minado, temiendo decir una palabra de más? Dolores cerró los ojos, tratando de dormirse. Pero cada vez que casi caía en el sueño, ante sus ojos aparecía el rostro de Álvaro, a veces sonriente, a veces frío y malvado. Y no sabía cuál de ellos era el real. Dolores despertó con la tenue luz matutina que se filtraba a través de las cortinas mal cerradas de la sala. La cabeza le palpitaba como si la hubieran golpeado con un martillo. Abrió los ojos con dificultad y trató de enfocar la mirada en el techo. El cuerpo estaba pesado, algodonoso, y los pensamientos confusos, sin querer organizarse en una cadena lógica. Dolores giró la cabeza y miró el reloj, las 7 de la mañana. Tenía que levantarse, prepararse para el trabajo. Se levantó lentamente del sofá, sintiendo como cada músculo protestaba contra el movimiento. La noche había sido terrible. Dolores prácticamente no durmió, se revolcaba intentando encontrar una posición cómoda en el sofá demasiado estrecho, o simplemente yacía con los ojos abiertos, repasando en su mente la pelea de ayer. El cansancio del día anterior no solo no había disminuido, sino que parecía haberse duplicado. Dolores fue al baño, se lavó la cara con agua fría, esperando que eso al menos la despabilara un poco. Miró su reflejo en el espejo y suspiró.
Rostro pálido, ojeras oscuras, mirada apagada. Se veía agotada, como si hubiera pasado la noche no en casa, sino en algún lugar de la calle bajo la lluvia. Después de la ducha Dolores se sintió un poco mejor. Se puso el uniforme de trabajo, se cepilló el cabello y lo recogió en una cola de caballo. Luego caminó silenciosamente hacia el dormitorio y abrió la puerta con cuidado. Álvaro dormía, extendido en la cama, cubierto hasta la cintura con el edredón. Su rostro estaba tranquilo, relajado. Respiraba de manera uniforme, profundamente, e incluso en sus labios jugaba una leve sonrisa. Dolores se quedó inmóvil en el umbral, mirando a su esposo. En ese momento, mirando su rostro sereno, de repente pensó que quizás ella había estado equivocada ayer. Quizás su pregunta sobre el trabajo realmente había sido inapropiada. Quizás estaba presionándolo demasiado, no dejándolo descansar, recordándole constantemente los problemas. Álvaro ya estaba preocupado por el despido, y ella con sus palabras solo empeoraba la situación. Un sentimiento de culpa llenó su pecho, apretándole la garganta. Dolores cerró silenciosamente la puerta del dormitorio y pasó a la cocina. Necesitaba de alguna manera compensar su culpa ante su esposo. Abrió el refrigerador, sacó huevos, pan, mantequilla. Rápidamente se preparó el desayuno, huevos revueltos y una tostada con mermelada. Se sentó a la mesa y comenzó a comer, pero la comida parecía insípida, como cartón. Dolores se obligó a terminar, lo bajó todo con té y se levantó de la mesa. Se acercó al bloc de notas que siempre colgaba en el refrigerador, arrancó una hoja y tomó un bolígrafo. Por un momento reflexionó, eligiendo las palabras, y luego escribió: amor, perdóname. No pensé que reaccionarías tan bruscamente. No te enojes. Eres el mejor. Dolores pegó la nota con un imán al refrigerador, donde Álvaro seguramente la vería cuando despertara. Luego tomó su bolso, se puso la chaqueta y salió del apartamento. Afuera hacía frío, el cielo cubierto de nubes grises que prometían lluvia. Dolores se estremeció, se abrochó la chaqueta y se dirigió a la parada del autobús. De camino al trabajo volvió a repasar una y otra vez en su mente la noche anterior. Álvaro había estado tan feliz cuando ella entró. Preparaba la cena, sonreía, y Dolores pensó que, finalmente, todo se estaba arreglando. Pero una pregunta suya, solo una pregunta inocente, destruyó todo. Quizás ella realmente necesitaba aprender a morderse la lengua, ser más cuidadosa con sus palabras. Quizás entonces Álvaro volvería a ser el de antes. El autobús llegó, y Dolores se sentó junto a la ventana, mirando fijamente las calles que pasaban. Se sentía vacía, como si dentro se hubiera formado un agujero negro que absorbía todas sus fuerzas y emociones. Solo quería encerrarse en casa, acostarse en la cama y dormir todo el día, sin pensar en nada. Pero tenía que trabajar. Las cuentas no se cancelaban solas, y con su salario ahora vivían. El café la recibió con su habitual ruido y ajetreo. Dolores se cambió al uniforme, se ató el delantal y salió al salón. El día prometía ser tan tenso como el de ayer. Las mesas estaban casi todas ocupadas, los clientes pedían algo, algunos miraban con descontento, buscando un mesero. Dolores, la mesa 7 lleva esperando ya 10 minutos. Le gritó su colega Imelda, pasando corriendo con una bandeja. Ya voy. Respondió Dolores y corrió hacia la mesa 7. Todo el día pasó en constante carrera. Dolores no se sentó ni un minuto, tomaba pedidos, llevaba platos, limpiaba las mesas, sonreía a los clientes, incluso cuando por dentro quería gritar de cansancio. Al mediodía sentía que las piernas simplemente se le caían y la espalda le dolía por la tensión constante. La cabeza seguía palpitando, y Dolores lamentó no haber tomado un analgésico por la mañana. Finalmente llegó el descanso. Dolores se quitó el delantal, pasó a la sala de descanso y literalmente se desplomó en el sofá. Cerró los ojos, tratando de relajarse al menos un poco. Necesitaba tomar café, despabilarse, de lo contrario no sobreviviría la segunda mitad del día.
Dolores se levantó con dificultad, se acercó a la máquina de café y presionó el botón. La máquina comenzó a hacer ruido, preparando la bebida. Dolores estaba de pie, apoyada en la mesa, mirando cómo el líquido oscuro y aromático se vertía en la taza. Dolores. La puerta de la sala de descanso se abrió de golpe y en el umbral apareció Elena. Se veía agitada, los ojos brillantes y en sus mejillas jugaba un rubor malsano. Dolores se puso en alerta. Elena, ¿qué pasó? Elena entró rápidamente, cerró la puerta detrás de ella y se acercó a su amiga. ¿Sabes que la ex esposa de tu Álvaro ha llegado? Soltó de golpe. Dolores se quedó paralizada, sin entender. ¿Qué? Preguntó, sintiendo como todo se contraía por dentro. Verónica, repitió Elena, bajando la voz. Está aquí. Sentada en nuestro café. En la mesa junto a la ventana. Y parece que está hablando por teléfono con tu Álvaro. Dolores sintió como la sangre se le iba del rostro. ¿Verónica? ¿Aquí? Esto no podía ser verdad. ¿Cómo lo sabes? Preguntó, y su voz sonó ronca. ¿Quizás no es ella? No, es ella. Elena negó con la cabeza. Vi sus fotos en las redes sociales cuando me las mostraste. Rubia alta de cabello largo, con ropa cara. Es ella, 100%. Y está hablando por teléfono. Hablando muy dulcemente, sonriendo. Y escuché cómo llamó a su interlocutor por su nombre. Álvaro. Dijo, Álvaro, eres increíble. Dolores se aferró al borde de la mesa, sintiendo cómo se le doblaban las rodillas. No. Esto no podía ser. Álvaro no haría. Él odiaba a Verónica. Ella arruinó su vida, le quitó todo. Dijo que nunca la perdonaría, que para él estaba muerta. Elena, exhaló Dolores, podría ser para cualquiera Álvaro. Quizás es otra persona completamente diferente. Es un nombre común. Elena miró a su amiga con compasión. Dolores, entiendo que es difícil escuchar esto. Pero estoy segura de que es tu Álvaro. Hablaba muy íntimamente. ¿Entiendes? No como con un extraño, sino como con alguien cercano. Y sí. Comenzó Elena, pero Dolores la interrumpió bruscamente. Elena, no puede ser. Su voz se quebró en un grito. Tú misma recuerdas en qué estado estaba después del divorcio con ella. Dijo que era el mayor error de su vida, que nunca le perdonaría lo que hizo. Los hombres no perdonan eso. Simplemente no lo perdonan. Dolores sintió cómo comenzaban a temblarle las manos. Bajó la mirada a la taza de café que estaba frente a ella y comprendió que ahora no podría beber ni un sorbo. Todo por dentro se había retorcido en un nudo apretado. Escucha, amiga, dijo Elena suavemente, acercándose. No quiero disgustarte. Quizás realmente me equivoco. Quizás es solo una coincidencia. Pero pensé que debía saberlo. Tienes derecho a saber qué está pasando. ¿Saber qué? Preguntó Dolores bruscamente, levantando la mirada. ¿Que mi amiga escucha conversaciones ajenas y saca conclusiones sin fundamento? ¿Qué está tratando de convencerme de que mi esposo, que ayer todavía me preparaba la cena, está comunicándose en secreto con su ex? Elena, esto es absurdo. Elena suspiró y retrocedió un paso. Está bien. Quizás me equivoco. Pero solo. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? No quiero que te lastimen. Dolores no respondió. Se dio la vuelta y salió de la sala de descanso, olvidándose del café. El corazón le latía en el pecho tan fuerte que parecía que iba a salirse. Caminó por el pasillo hacia el salón, se detuvo en la puerta y respiró profundamente, tratando de calmarse. Necesitaba controlarse. No podía mostrar a los clientes que algo andaba mal. Dolores empujó la puerta y entró al salón. Su mirada inmediatamente se dirigió a la mesa junto a la ventana. Y allí la vio. Verónica estaba sentada en una pose elegante, con las piernas cruzadas, vestida con un costoso traje pantalón.
Su largo cabello rubio estaba peinado en un peinado impecable, el maquillaje perfecto. Sostenía un teléfono en la mano, pegado a su oído, y sonreía, con esa sonrisa segura, triunfal, que decía que el mundo entero estaba a sus pies. Todo se congeló por dentro. El corazón pareció detenerse por un momento, y luego comenzó a latir aún más rápido, tanto que se hizo difícil respirar. Dolores sentía como un sudor frío le recorría la espalda. Verónica apartó la mirada lentamente, como si Dolores no fuera digna de su atención, y continuó la conversación. «Dolores, ¿estás bien?» Apareció Imelda, su colega. «Estás completamente pálida». Dolores se giró bruscamente hacia ella. «Sí, todo está bien», logró decir con esfuerzo. «Solo estoy cansada. ¿Quieres sentarte?» Se preocupó Imelda. «¿Realmente te ves mal?» «No, gracias. Puedo manejarlo». Dolores se dio la vuelta y se obligó a seguir adelante, hacia sus mesas. Trataba de no mirar hacia donde estaba Verónica, pero sentía su presencia con cada célula de su cuerpo. Las preguntas pululaban en su cabeza, sin dejarla concentrarse. ¿Y si Elena tiene razón? El pensamiento la atravesó como un cuchillo. ¿Y si Álvaro realmente está comunicándose con Verónica otra vez? ¿Y si su frialdad, su distancia están relacionadas no con el despido, sino con ella? Dolores abrió los ojos bruscamente y sacudió la cabeza, ahuyentando esos pensamientos. No. Es imposible. Álvaro no podía. Él sufrió demasiado por ella. Dijo que nunca volvería con ella, que ella era un capítulo cerrado para él. No puede ser tan tonto como para caer en sus redes otra vez. Mesero. Se escuchó una voz impaciente desde el salón. Dolores se enderezó, alisó su delantal y salió de nuevo. Necesitaba trabajar. Necesitaba mantenerse firme. No podía permitirse desmoronarse aquí mismo, delante de todos. La siguiente hora pasó como en una niebla. Dolores atendía a los clientes, llevaba pedidos, limpiaba las mesas, pero lo hacía todo automáticamente, sin ser plenamente consciente de lo que sucedía a su alrededor. Sus pensamientos volvían constantemente a Verónica, a esa conversación telefónica, a cómo había mirado a Dolores, con fría superioridad y burla. En algún momento Dolores volvió a mirar la mesa junto a la ventana. Verónica todavía estaba sentada allí, pero ahora el teléfono estaba sobre la mesa y ella comía algo, manejando elegantemente el tenedor. Dolores notó cómo la ex esposa de Álvaro levantó el teléfono, miró la pantalla y sonrió. Luego escribió algo rápidamente y volvió a dejar el teléfono. Dolores sintió como una ola de pánico se elevaba dentro de ella. ¿Y si le está escribiendo a Álvaro ahora mismo? ¿Y si están planeando un encuentro? Dolores pensó que podría acercarse a Verónica, preguntarle directamente qué estaba haciendo allí. Pero el miedo la paralizó. Miedo de escuchar la verdad que destruiría todo en lo que creía. Dolores, toma el pedido de la mesa 4, pidió Imelda al pasar. Enseguida, asintió Dolores y se dirigió a la mesa. Trataba de no pensar en Verónica, pero era imposible. Cada vez que su mirada caía casualmente sobre esa mesa, todo se contraía por dentro. Dolores ahuyentaba rápidamente esos pensamientos, se obligaba a concentrarse en el trabajo. Pero volvían una y otra vez, como moscas molestas. Pasó otra media hora, y Dolores notó que Verónica se levantó de la mesa. Se puso elegantemente un costoso abrigo sobre los hombros, tomó su bolso y se dirigió a la salida. Al pasar junto a Dolores, la miró de nuevo, con la misma mirada fría y evaluadora, y sonrió. La sonrisa era ligera, casi amigable, pero había algo más en ella. Algo que hizo que Dolores se quedara helada. Verónica salió del café, y Dolores la siguió con la mirada. Dentro rugía una tormenta de emociones, miedo, ira, celos, desesperación. De repente comprendió que no podía estar más aquí, entre toda esta gente, en medio de este ruido y ajetreo. Necesitaba estar sola, aunque fuera por unos minutos. Dolores miró el reloj. Todavía quedaban 3 horas para el final del turno. 3 horas interminables.
No sabía cómo la sobreviviría. Dolores, ¿seguro que estás bien? Imelda se acercó de nuevo, mirándola con preocupación. ¿Quizás necesitas irte a casa? Te ves terrible. Puedo manejarlo, gruñó Dolores y se dio la vuelta. Pero por dentro entendía que no podía manejarlo. Que todo se estaba desmoronando y no podía hacer nada al respecto. Se sentía indefensa, como un pequeño bote en un océano embravecido, a punto de ser cubierto por una ola. Dolores regresó a la sala de descanso, cerró bien la puerta detrás de ella y se apoyó contra ella, cubriéndose el rostro con las manos. Las lágrimas subieron a sus ojos, pero las contuvo. No podía llorar. No podía mostrar debilidad. Necesitaba mantenerse firme. Sacó su teléfono y miró la pantalla. Ningún mensaje de Álvaro. Nada. Dolores abrió la conversación con él y comenzó a escribir un mensaje. Tenemos que hablar. Pero luego lo borró. ¿Qué le diría? ¿Qué vio a Verónica? ¿Qué lo sospecha de infidelidad basándose en las palabras de su amiga y una conversación telefónica? Dolores guardó el teléfono y respiró profundamente otra vez. Necesitaba esperar al final del turno, regresar a casa y hablar con Álvaro con calma, sin acusaciones. Quizás todo no era tan terrible. Quizás Verónica simplemente estaba en la ciudad por casualidad, y su conversación telefónica no tenía nada que ver con Álvaro. Pasó el resto del día tensa, tratando de trabajar y no pensar en lo malo. Cuando el turno finalmente terminó, Dolores estaba agotada al límite. Se cambió de ropa, se despidió de sus colegas y salió a la calle. Ya estaba oscureciendo, y el aire se había vuelto aún más frío. Dolores se estremeció y se dirigió a la parada del autobús. De camino a casa repasó de nuevo en su mente todo lo que había sucedido durante el día. La nota que le había dejado a Álvaro. Verónica en el café. Esa mirada, esa sonrisa. Y las palabras de Elena, que no le daban paz. Dolores regresó a casa cuando las sombras ya se habían espesado tras las ventanas. El autobús se retrasó en el tráfico y el camino tomó casi una hora. Subía las escaleras lentamente, sosteniéndose del pasamanos, las piernas le zumbaban después de un día entero de pie y la cabeza seguía palpitando. Cada escalón era difícil, como si no estuviera subiendo al tercer piso, sino a la cima de una montaña. Finalmente llegó a su puerta, sacó las llaves y abrió la cerradura. El apartamento la recibió con silencio y penumbra. Dolores entró, se quitó los zapatos y escuchó. «Querido, ¿estás en casa?» Llamó, pero no hubo respuesta. Dolores pasó a la sala, encendió la luz. Vacío. No había rastros de Álvaro, ni su chaqueta en el perchero, ni sus zapatos en la entrada. Sacó el teléfono y miró la pantalla. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Dolores marcó el número de su esposo, pero después de varios tonos sonó el contestador automático. Guardó el teléfono en el bolsillo y suspiró. ¿Dónde podía estar? Álvaro normalmente se quedaba en casa por las noches, especialmente últimamente, cuando no tenía trabajo. ¿Quizás salió a la tienda? ¿O fue a caminar? Aunque esto último parecía poco probable, a Álvaro no le gustaba caminar sin propósito. Dolores se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero y fue a la cocina. ¿Quizás Álvaro había dejado una nota? Pero en el refrigerador su nota seguía en el mismo lugar, intacta. Dolores sintió una punzada de decepción. Entonces ni siquiera había leído sus disculpas. Abrió el refrigerador, sacó una botella de agua e hizo varios tragos. El agua fría la refrescó un poco, pero el cansancio no se fue a ninguna parte. Dolores miró el reloj, las 7:30. Necesitaba cenar, ducharse e irse a dormir temprano. Mañana era otro día de trabajo y necesitaba descansar. Dolores caminó por el pasillo hacia el dormitorio, se asomó, la cama estaba tendida, todo en su lugar. Álvaro definitivamente no estaba en casa. Se dirigió al baño para lavarse la cara y quitarse el maquillaje antes de cenar. Al abrir la puerta del baño, Dolores se quedó petrificada en el umbral.
Ante ella se desplegó una escena que menos esperaba ver. La bañera estaba llena de agua, en cuya superficie flotaba espuma blanca y espesa. Junto a la bañera, sobre una mesita pequeña, había una bandeja con frutas, manzanas, uvas, fresas. Ardían velas colocadas en los bordes de la bañera, su luz suave creaba una atmósfera acogedora y romántica. Dolores entró lentamente, sin creer lo que veía. ¿Álvaro había preparado esto para ella? Después de todo lo que había pasado. Después de la pelea de ayer, después de la frialdad y el silencio. Su corazón comenzó a latir más rápido y apareció una sonrisa en su rostro. Se acercó más a la bañera, inhaló el aroma que emanaba de la espuma. Dolores extendió la mano hacia el agua para verificar la temperatura, y en ese momento en su cabeza de repente surgió un recuerdo. Por la mañana, cuando iba al trabajo, una gitana anciana se le acercó en la calle. Dolores normalmente ignoraba a esas personas, pero aquella mujer la tomó del brazo y la miró a los ojos. «Niña», dijo con voz ronca, «ten cuidado. Un hombre amado y un baño caliente, el veneno más dulce». Dolores entonces no le dio importancia a las palabras, se apartó y se fue rápidamente. Parecía el truco típico de una gitana, un intento de sacar dinero por una lectura de fortuna. Pero ahora esas palabras resonaron como un eco en su cabeza. Un hombre amado y un baño caliente, el veneno más dulce. Dolores tocó el agua con la mano, y en ese mismo segundo sintió ardor. Agudo, insoportable, como si hubieran sumergido su mano en aceite hirviendo. Gritó y retiró la mano, pero ya era demasiado tarde. La piel de los dedos se enrojeció instantáneamente, comenzaron a formarse ampollas. El ardor se intensificó, extendiéndose por toda la palma. «Dios mío. ¿Qué es esto?», exclamó Dolores por el dolor, apretando la mano contra su pecho. La mano ardía como fuego, las ampollas crecían a la vista, la piel comenzó a picar tan fuerte que quería desgarrarla con las uñas. Dolores corrió al lavabo, abrió el grifo de agua fría y metió la mano bajo el chorro. El agua fría alivió un poco el dolor, pero no por mucho tiempo. El ardor continuaba, y Dolores sentía como alguna extraña reacción se extendía por su mano. Alergia. Era una alergia. Una reacción alérgica fuerte y aguda a algo que estaba en el agua. Dolores miró horrorizada la bañera. ¿Qué podía haber allí? El dolor se intensificaba, y Dolores comprendió que necesitaba ayuda. Urgentemente. Salió corriendo del baño, agarró el teléfono y con dedos temblorosos marcó el número de emergencias. «Emergencias, la escucho», se escuchó una voz femenina calmada. «Necesito ayuda», exhaló Dolores, conteniendo las lágrimas con dificultad. «Tengo una fuerte reacción alérgica. La mano llena de ampollas, arde, se hincha. No sé qué hacer». ¿Su dirección? La operadora habló más rápido, profesionalmente. Dolores dictó la dirección, tratando de hablar claramente a pesar del dolor. «La ambulancia va en camino. Quédese donde está, no toque el área afectada. Si tiene antihistamínicos, tómelos», instruyó la operadora. «Está bien, gracias», susurró Dolores y colgó. Corrió al botiquín, sacó un paquete de antihistamínicos, tomó una pastilla y la bajó con agua. La mano seguía ardiendo, el dolor palpitaba al ritmo de los latidos del corazón. Dolores se sentó en el sofá de la sala y tomó el teléfono de nuevo. Necesitaba llamar a Álvaro, decirle lo que había pasado. Marcó su número. Tonos. 1, 2, 3. 5. Contestador automático. «Álvaro, por favor, contesta», susurró Dolores al vacío. «Me siento mal. Necesito tu ayuda». Dejó el teléfono sobre sus rodillas y se quedó mirando la pared. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contestaba? Dolores sintió como por dentro surgía no solo dolor, sino también resentimiento y enojo. Él preparó este baño y se fue a algún lugar sin siquiera avisar. Y ahora no contesta las llamadas. Pasaron unos 10 minutos que parecieron una eternidad. Finalmente sonó el timbre. Dolores saltó del sofá y corrió a abrir.
En el umbral había 2 paramédicos, un hombre y una mujer con uniforme de ambulancia. Buenas noches. ¿Llamó a emergencias? Preguntó el hombre. Sí, pasen. Dolores retrocedió, dejándolos entrar. ¿Qué pasó? La paramédica rápidamente observó a Dolores, su mirada cayó inmediatamente sobre la mano. Toqué el agua de la bañera y comenzó una reacción alérgica. Dolores extendió la mano. Aparecieron ampollas de inmediato, ardor. Todo esto sucedió en segundos. La paramédica tomó cuidadosamente la mano de Dolores, la examinó, frunció el ceño. Parece una fuerte reacción alérgica. Por contacto. Levantó la mirada hacia Dolores. ¿Cómo sucedió? ¿Qué había en el agua? No lo sé, admitió Dolores. Mi esposo me preparó el baño. Había espuma, supongo. Solo toqué el agua para verificar la temperatura. ¿Tiene alergia a algo? Continuó preguntando la paramédica, sacando vendas y pomada de su bolso. Sí, asintió Dolores. A algunas hierbas. Manzanilla, hierba de San Juan. No recuerdo exactamente todos los nombres. La paramédica comenzó a tratar la mano, aplicando pomada calmante, y Dolores hizo una mueca de dolor. ¿Su esposo sabía de esto? Preguntó la paramédica sin levantar los ojos de la mano. Dolores se quedó inmóvil. ¿Lo sabía Álvaro? Por supuesto que lo sabía. Le había contado sobre esto cuando apenas comenzaron a salir. Una vez tuvo una reacción al té de manzanilla, y entonces Álvaro la llevó al hospital, estuvo a su lado, cuidó de ella. Definitivamente lo recordaba. Sí, respondió Dolores en voz baja. Lo sabía. La paramédica levantó la mirada, y en sus ojos Dolores vio recelo. Entonces debería acudir a la policía, dijo firmemente. Si él sabía de su alergia y de todas formas preparó el baño con estas hierbas, esto puede ser daño intencional a la salud. No. Exclamó Dolores bruscamente. No, por favor. No es necesario. Estoy segura de que es algún malentendido. Simplemente olvidó. O no pensó. Pero no quería hacerme daño. Es imposible. La paramédica la miró con una larga mirada, luego suspiró. Está bien. Pero necesita ir al hospital. La reacción es fuerte, necesita observación y tratamiento adicional. Reúna sus documentos y cosas necesarias. Dolores asintió, pasó al dormitorio y rápidamente preparó una bolsa pequeña, pasaporte, seguro, teléfono, cargador, ropa de cambio. Las manos le temblaban y apenas podía cerrar la cremallera de la bolsa. En su cabeza pululaban pensamientos. Álvaro no pudo hacer esto a propósito. No pudo. Es solo un accidente. Olvidó su alergia, eso es todo. La gente olvida. Es normal. Pero una voz interior susurraba algo diferente. Susurraba que había demasiadas coincidencias. Verónica en el café. Álvaro que no contestaba las llamadas. Y este baño, preparado con hierbas a las que ella era alérgica. Dolores alejó esos pensamientos. No. No lo creería. No podía. Los paramédicos la ayudaron a bajar y Dolores se subió a la ambulancia. De camino al hospital intentó llamar a Álvaro de nuevo. Marcaba el número una y otra vez, pero cada vez solo escuchaba tonos y el contestador automático. ¿Su esposo no contesta? Preguntó la paramédica sentada a su lado. No, susurró Dolores. No sé dónde está. Quizás venga al hospital cuando se entere. La paramédica intentó calmarla. Dolores asintió, pero por dentro dudaba. ¿Cómo se enteraría si no contestaba las llamadas? La ambulancia llegó al hospital y llevaron a Dolores a la sala de emergencias. La examinó el médico de guardia, hizo las mismas preguntas que la paramédica, estudió cuidadosamente la mano. Alergia por contacto severa, constató. La dejaremos bajo observación por la noche. Administraremos medicamentos antialérgicos, trataremos el área afectada. Si su condición mejora, mañana podrá irse a casa. Gracias, susurró Dolores.
La llevaron a una habitación, la ayudaron a acomodarse en la cama. La enfermera le puso un goteo intravenoso, y Dolores sintió como el dolor gradualmente comenzaba a retroceder. Los medicamentos funcionaban, pero el dolor del alma no se iba a ninguna parte. Sacó el teléfono de nuevo e intentó llamar a Álvaro. Tonos. Contestador automático. Dolores dejó el teléfono sobre la mesita de noche y cerró los ojos. Las lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contestaba? ¿Acaso no le importaba? La habitación era pequeña, para 2 personas, pero la otra cama estaba vacía. Dolores yacía en silencio, escuchando cómo el viento soplaba afuera. En el reloj ya eran casi las 11 de la noche. Estaba cansada. Cansada de todo, del trabajo, de las peleas, de la incomprensión, del dolor. Solo quería dormirse y despertar en otra vida donde todo estaría bien, pero el sueño no llegaba. Dolores yacía con los ojos abiertos, mirando el techo, y pensaba en lo que vendría después. En cómo volvería a casa y qué le diría a Álvaro. En si esto realmente había sido un accidente. Y en aquellas palabras de la gitana, que ahora parecían proféticas. Dolores despertó con la luz brillante golpeándole los ojos. Abrió lentamente los párpados y comprendió que se había dormido, aparentemente bajo el efecto de los medicamentos. El sueño finalmente llegó, aunque ni siquiera lo notó. Afuera era de mañana. Dolores intentó mover la mano y hizo una mueca. El dolor se había vuelto sordo, tolerable, pero todavía estaba presente. Levantó la mano y miró la palma vendada. Todo lo que había sucedido ayer no había sido una pesadilla. Era la realidad. La puerta de la habitación se entreabrió, y en el umbral apareció una enfermera con una bandeja. «Buenos días», sonrió. «¿Cómo se siente?» «Mejor», respondió Dolores con voz ronca. La garganta estaba seca después de la noche. La mano duele menos. Eso es bueno. Los medicamentos antialérgicos están funcionando. Aquí tiene su desayuno y pastillas. Después del desayuno vendrá el médico a examinarla. La enfermera dejó la bandeja sobre la mesita de noche y salió. Dolores miró la comida, avena, té, un sándwich. No tenía nada de hambre, pero se obligó a tragar unas cucharadas de avena y beber el té. Luego tomó las pastillas y se recostó de nuevo sobre la almohada. El teléfono yacía junto a ella sobre la mesita de noche. Dolores lo tomó y miró la pantalla. Ningún mensaje. Ninguna llamada de Álvaro. Vacío. Un vacío frío e indiferente. Dolores sintió como dentro de ella se elevaba de nuevo una ola de resentimiento y enojo. Pasó la noche en el hospital, sola, asustada, y su esposo ni siquiera se interesó por dónde estaba. Dolores marcó su número. Contestador automático. Arrojó el teléfono sobre la cama y cerró los ojos, apretando el puño. Quería gritar, llorar, golpear algo. Pero no tenía fuerzas ni para eso. Pasó cerca de 1 hora. El médico vino, examinó la mano, dijo que todo iba bien y que para la noche podrían darle el alta. Dolores asintió, agradeció y se quedó sola de nuevo. Miraba por la ventana, observando las nubes que flotaban lentamente por el cielo, y trataba de no pensar en nada. Solo existir, respirar, esperar a que todo esto terminara. Alrededor de las 11 de la mañana la puerta de la habitación se abrió de golpe y en el umbral apareció Elena. Su rostro expresaba preocupación y compasión. Se acercó rápidamente a la cama y abrazó a Dolores. «Amiga, ¿cómo pasó esto?», preguntó Elena sorprendida, apartándose y mirando la mano vendada. «Solo me enteré esta mañana. Imelda dijo que estabas en el hospital. Vine de inmediato». «Gracias por venir», dijo Dolores en voz baja. «No lo sé, Elena. Álvaro me preparó un baño y había algunas hierbas. Toqué el agua y comenzó una reacción alérgica. Fuerte. Ampollas, ardor. Tuve que llamar a la ambulancia». Elena frunció el ceño, se sentó en el borde de la cama. «Pero él sabe de tu alergia,
¿verdad? Me lo contaste. Lo sabe, asintió Dolores. Por supuesto que lo sabe. Estuvo a mi lado cuando tuve la reacción al té de manzanilla. Lo recuerda. Entonces, ¿cómo pudo hacer algo así? Elena negó con la cabeza. Eso es. Eso es simplemente irresponsable. Álvaro, aparentemente, olvidó mi alergia, se encogió de hombros Dolores, aunque ella misma no creía en esas palabras. ¿O no pensó? Quizás compró espuma de baño lista, no verificó los ingredientes. O lo hizo a propósito, pronunció Elena en voz baja, apartando la mirada. Dolores se giró bruscamente hacia ella. ¿Qué? ¿De qué hablas? Elena permanecía en silencio, mirando al suelo. Dolores veía que su amiga estaba ocultando algo, algo que temía decir en voz alta. Elena, habla, exigió Dolores, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué sabes? Elena levantó lentamente la mirada. En sus ojos se leía dolor y pesar. Dolores, no quería mostrarte esto. Pero después de lo que pasó, debes saber la verdad. Sacó el teléfono de su bolso, desbloqueó la pantalla y se lo extendió a Dolores. En la pantalla había una fotografía. Dolores tomó el teléfono con dedos temblorosos y miró la imagen. El mundo a su alrededor pareció detenerse. En la fotografía estaba Álvaro. Estaba parado en la calle, frente al café donde trabajaba Dolores. Y estaba abrazando a Verónica. Su ex esposa se apretaba contra él, sus brazos rodeaban su cuello, y el rostro de Álvaro estaba vuelto hacia ella. Se miraban el uno al otro, y en esa mirada había algo íntimo, algo que rompía el corazón de Dolores en 1000 pedazos. ¿Qué es esto? Susurró Dolores, sin poder creer lo que veía. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esto? Anoche, dijo Elena en voz baja. Salí después del turno, iba a la parada y los vi. Yo. Tomé la foto porque pensé que debía saberlo. Lo siento, Dolores. Lo siento mucho. Dolores continuaba mirando la fotografía, incapaz de apartar la vista. Álvaro y Verónica. Juntos. Abrazándose. Entonces Elena tenía razón. Entonces la conversación telefónica de ayer que Verónica mantenía en el café realmente era con Álvaro. Entonces él le había mentido. Todo este tiempo le había mentido. Esto no puede ser, Dolores negaba con la cabeza, y las lágrimas comenzaron a nublar sus ojos. Elena, esto no puede ser. Él la odiaba. Dijo que nunca le perdonaría lo que hizo. Lo sé, amiga, Elena puso su mano sobre el hombro de Dolores. Yo tampoco podía creerlo. Pero los hechos están ahí. Se estaba viendo con ella. Y después de eso te preparó un baño con hierbas a las que eres alérgica. Dolores, ¿entiendes lo que esto significa? Dolores levantó la mirada hacia ella. ¿Crees que él? ¿Qué quería hacerme daño? ¿A propósito? No sé qué pensar, suspiró Elena. Pero hay demasiadas coincidencias. Presenta una denuncia contra él en la policía. Lo hizo a propósito, estoy segura. Pudiste morir, Dolores. Si te hubieras metido en la bañera, la reacción habría sido aún más fuerte, podrías haberte asfixiado por la hinchazón. Esto es serio. Dolores apretó el teléfono en su mano, mirando la fotografía. Álvaro y Verónica. Su esposo y la mujer que una vez destruyó su vida. Ahora estaban juntos de nuevo. Y él estaba dispuesto a... ¿Qué? ¿Deshacerse de Dolores? ¿Para volver con Verónica? El dolor que sentía era insoportable. No el dolor físico de la quemadura, sino el del alma, ese que corroía desde dentro, quitaba las fuerzas, el deseo de respirar. Dolores cerró los ojos, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo amaba tanto, Elena, susurró entre lágrimas. Lo amé desde la escuela. Soñaba con él. Y cuando nos reencontramos, pensé que era el destino. Que estábamos hechos el uno para el otro. Lo ayudé, lo apoyé, lo saqué del abismo. Le di todo de mí. Y él.
Lo sé, amiga. Elena la abrazó, y Dolores hundió el rostro en su hombro, sollozando. Lo sé. No merece tus lágrimas. Te traicionó. Se quedaron así varios minutos. Elena acariciaba el cabello de Dolores, consolándola, y ella lloraba, liberando todo el dolor acumulado en los últimos días. Finalmente Dolores se apartó, se secó las lágrimas y respiró profundamente. ¿Qué debo hacer, Elena? Escríbele, dijo Elena con firmeza. Dile que lo sabes todo. Que si no aparece y no da explicaciones, presentarás una denuncia en la policía. Que sepa que no piensas quedarte callada. Dolores asintió. Elena tenía razón. No podía simplemente dejar esto pasar. Álvaro debía dar explicaciones. Debía responder por lo que hizo. Dolores tomó su teléfono, abrió la conversación con Álvaro y comenzó a escribir un mensaje. Los dedos temblaban, pero se obligó a escribir: si no apareces, presentaré una denuncia en la policía. Presionó enviar y dejó el teléfono sobre la mesita de noche. El corazón le latía en el pecho. ¿Qué respondería él? ¿Vendría? ¿O ignoraría este mensaje también? Bien hecho, asintió Elena. Ahora espera. Veamos cómo reacciona. Pasó cerca de una hora. Elena permanecía sentada junto a ella, bebían el té que trajo la enfermera y casi no hablaban. Dolores se sentía vacía, como si le hubieran extraído toda la energía, todas las emociones. Simplemente se sentaba y esperaba. Y de repente el teléfono vibró. Dolores lo agarró y vio un mensaje de Álvaro: voy para allá. Espérame. Le mostró el mensaje a Elena. Entonces se asustó, resopló Elena. Bien. Que venga y dé explicaciones. Pasaron 2 horas más. Elena tenía que irse, comenzaba su turno en el café. Abrazó a Dolores en despedida. Resiste, amiga. Eres fuerte. Lo superarás. Y recuerda, no importa lo que diga, no le creas. Es un traidor. Esa gente no cambia. Gracias, Elena, dijo Dolores en voz baja. Gracias por estar aquí. Elena se fue, y Dolores quedó sola de nuevo. Yacía en la cama, mirando al techo, y esperaba. Esperaba el encuentro con la persona que una vez amó más que a nada en el mundo. Y que ahora se había vuelto un extraño para ella. Finalmente la puerta de la habitación se abrió de golpe, y en el umbral apareció Álvaro. Estaba despeinado, sin afeitar, los ojos enrojecidos. Entró, cerró la puerta detrás de él y miró a Dolores. Por un momento sus miradas se encontraron, y Dolores vio miedo en sus ojos. Dolores, comenzó él, acercándose a la cama. Cariño, perdóname. No te acerques, dijo Dolores fríamente. Quédate donde estás. Álvaro se detuvo, pero luego inesperadamente se arrodilló justo frente a su cama. Juntó las manos, como en oración, y la miró con expresión suplicante. Dolores, perdóname, repitió, y su voz temblaba. No sé qué me pasó. Todo fue como en una niebla. No quise hacerte daño. Lo juro, no quise. ¿No quisiste? Se burló Dolores, y en su voz sonaba amargura. Te viste con Verónica. La abrazaste. Y luego me preparaste un baño con hierbas a las que soy alérgica. ¿Y quieres decir que fue casualidad? Álvaro bajó la cabeza. Ella tiene la culpa de todo. Exhaló. Verónica. Llegó hace una semana. Me escribió, dijo que quería hablar. Al principio me negué, pero ella insistió. Decía que quería disculparse por todo lo que hizo. Que se arrepentía. Y yo. Le creí. Soy un idiota, Dolores. Un completo idiota. Continúa, dijo Dolores fríamente. Nos encontramos. Ella estaba tan dulce, comprensiva. Decía que todo este tiempo no pudo olvidarme. Que me ama. Que quiere arreglarlo todo, recuperarlo todo. Álvaro levantó los ojos hacia Dolores. Sé que suena estúpido. Pero ella sabe cómo manipular.
Tú lo recuerdas. Siempre supo. Y tú caíste, constató Dolores. Sí, asintió Álvaro. Caí. Dijo que quería estar conmigo de nuevo. ¿Y yo? Dios, Dolores, perdóname. Pensé en eso. Realmente pensé que quizás era una oportunidad de empezar de nuevo. Dolores sintió como todo se contraía de dolor por dentro. Él pensó en eso. Quería divorciarse de ella por Verónica. Por la mujer que una vez destruyó su vida. ¿Y el baño? Preguntó, conteniendo las lágrimas con dificultad. ¿Lo preparaste para deshacerte de mí? No. Exclamó Álvaro. No, lo juro. Verónica me dijo que sería un gesto romántico. Que te alegrarías. Me dio la espuma de baño, dijo que era cara, natural. No sabía que tenía esas hierbas. Realmente no lo sabía, Dolores. No quise hacerte daño. Dolores lo miraba, y en sus ojos no había ni piedad ni compasión. Solo furia helada. Estabas dispuesto a matarme por tu ex, dijo entre lágrimas. Eso, Álvaro, no se perdona. Cuando me den el alta, que no quede ni rastro tuyo en mi apartamento. ¿Entendiste? ¿Pero a dónde iré? Preguntó Álvaro sorprendido, levantándose de las rodillas. Dolores, no tengo ni dinero ni trabajo. ¿A dónde iré? Esos ya no son mis problemas, respondió Dolores fríamente. Hiciste tu elección. Ahora vive con ella. Álvaro la miró, y en sus ojos brilló la ira. La máscara de arrepentimiento se cayó, revelando su verdadero rostro. ¡Qué basura eres! Dijo entre dientes. Hice tanto por ti. Me casé contigo, aunque nunca fuiste mi tipo. Una simple mesera. ¿Y ahora me desechas como basura? Sal, dijo Dolores en voz baja. Sal antes de que llame a seguridad. Álvaro se quedó unos segundos más, taladrándola con la mirada, luego se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando de un portazo. Dolores quedó sola. Se sentó en la cama, abrazándose a sí misma, y miró al vacío. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no las secaba. No podía creer lo que estaba sucediendo. El hombre que amó tantos años resultó ser capaz de traición. Estuvo dispuesto a matarla por su ex esposa, por una ilusión que ella creó. Ahora Dolores tendría una larga recuperación por delante, no solo física, sino moral. Tendría que aprender de nuevo a vivir, a confiar, a amar. Pero ahora, en esta habitación de hospital, solo sentía dolor y vacío. Dolores se acostó en la cama, cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Lloraba por todo, por el amor perdido, por las esperanzas rotas, porque su cuento de hadas resultó ser una mentira. Lloraba y sabía que después de estas lágrimas tendría que levantarse y seguir adelante. Sola. Pero fuerte.